A Milei, ver, buenas noches, sí. ¿qué tal? Buenas noches. Acá, Diego, se mencionó muy correctamente el origen del problema. A ver, vos en Argentina tuviste durante 12 años muy distorsionada la estructura de precios, en especial en lo que tiene que ver en tarifas. Hoy eso te hizo invertir con mayor intensidad en ese factor porque era muy barato. Hoy te cambian los precios, entonces tus costos explotan. Ese es por un lado. Por otro lado, también es correcto lo que pasó con el trigo, sí, que la sequía te tira el precio para arriba de la harina. Pero también hay que tener en cuenta esto. Cuando vos tenés ese aumento de costos y lo querés trasladar hacia adelante, el tema es si vos tenés o no tenés demanda. Y ahí es donde también aparece el otro problema. ¿Por qué? Y es donde la presión impositiva nos mata. A ver, un trabajador que por cada 100 pesos que se lleva al bolsillo, el empleador pagó 165. Y cuando va a comprar algo con los 100 que tiene en el bolsillo, 50 son impuestos. ¿Qué quiere decir esto? Que el 70% de lo que generás se lo lleva al fisco. Eso obviamente te debilita a la demanda y te debilita a las empresas. Y si todo esto vos le sumás el cóctel de endeudamiento que te ingresan, digamos, dólares del financiamiento y te meten presión en el tipo de cambio que te lo dejan desalineado respecto al resto de los países, evidentemente A ver, sí. tu rentabilidad se destruye. Sí. Yo le quiero hacer una pregunta a los panaderos que probablemente ellos me sepan responder. ¿Cuánto sale un kilo de pan en la salada? A ver, a el Jeremías, sí. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. ¿En la salada te animás a decir cuánto puede estar saliendo el kilo de pan? ¿A qué se refieren con la salada? En la feria la salada o en... Sí, podría estar unos 35 pesos tranquilamente. Bueno, La 35. realidad es que en una panadería te encontrás con precios de 45 a 55 pesos. La pregunta viene por lo siguiente. Toda la diferencia entre lo que podemos ver en un lugar que probablemente casi no tiene reglas, hasta un lugar donde están todas las reglas y todo el peso del Estado, es lo que quiere decir tener el Estado tan presente Impuestos. y tan opresor. Eso es impuestos, regulaciones. Cargas, Las panaderías también tienen un montón de controles bromatológicos y un montón de Bueno, cosas. está bien eso, ¿no? Bueno, Controles. pero hay que entender, ¿está bien, está mal? ¿Son excesivos o no? Igual es que todo- el tema, el pero- trasfondo de esto, un minuto, Bojano, que hablo como vos. El trasfondo de todo esto, porque le pasa a ellos y a prácticamente todos los sectores, es el nivel impositivo de la República Argentina, la carga impositiva sumada a la inflación. Es un combo letal. Santiago, Claro, no sí, es, a no ver es si- solo, sumado no a es la solo, baja de consumo. Y pero no hay es temas de solo, consumo, por eso, permíteme, sí. Liliana, no es solo la carga impositiva, insisto, es además todo el Pero peso ¿cuánto de un pan? regulatorio. El pan que le quieren cobrar ese a 100 pesos, ¿cuánto tiene de impuestos ese pan? 25%. Bueno. 25% Más, del el pan. 25%. ¿Cuántos Sí. permisos necesita alguien que tiene que transportar cerdo desde la capital a la provincia de Buenos Aires? 23 permisos. El tipo que está trabajando con chacinados necesita 23 permisos, o sea que el 65% de su tiempo está tratando de cumplir un montón de reglas en vez de trabajar. Yo estoy seguro que ellos cumplen también un montón de regulaciones, un montón de requerimientos que le impone la ciudad y que le imponen diferentes entes que lo que hacen es dificultar el trabajo. Entonces, cuando yo le hago la pregunta, si 30 pesos salen la salada y a ellos les cuesta al final a 55, bueno, esa es todo la gama de lo que A ver, quiere decir a ver, impresión impositiva y Un regulatoria. minuto, sí, Gabriel. Creo que el problema del pan está en otro lado, en el sistema que tiene. La gran desorganización que tiene la industria del pan. Porque yo les digo a los empresarios que con razón, vuelvo a repetir, hay un 40% de que elaboran clandestinamente. ¿sí? Eso aparte, pero no, 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 digo pero lo siguiente. El otro día discúlpeme, voy, Chiche, pero afecta esperá, eso. paso por No, una pero- panadería. Pero déjame que te diga esto porque así no entendemos y los panaderos, esto lo tenemos que agarrar de raíz y tenemos que ponerlo a trabajar con los municipios, con las cámaras empresarias y con los representantes de los trabajadores. El pan que quieren llevar a 50 pesos en los mostradores, porque los costos son altos, ese mismo pan los panaderos que están presentes y muchos de los que están ahí, llevan el pan a la sucursal a 30 pesos el kilo. Pero Pero déjame terminar para así me podés entender. correcto. ¿Sabes Sí, qué sí, hacen? tu poder- Llevan a las sucursales que ni siquiera están habilitados para vender A productos ver, panificados. está bien, pero el punto Entonces es ahí, incorrecto. A ver. si lo pueden vender a 30 pesos a las sucursales y les deja ganancia, 50 pesos en el mostrador les deja un A montón, ver. que lo vendan a 35 pesos en los No, mostradores, pero fíjate que esto. registren a los trabajadores como corresponde, que hagan la compra como tienen que hacer y vas a ver cómo A ver, les No, sí, pero sí, fíjate, sí, el punto es este, y yo quiero volver sobre el punto que hizo Miguel recién. Argentina tiene 96 impuestos a nivel nacional y tiene 69.000 regulaciones. Cada regulación es un kiosquito, cada regulación es un problema. Es decir, el que está clandestino, o sea, si yo tuviera que hacer tu reclamo, en realidad de quejarme cambio contra el social. clandestino,
¿Iría contra quién? Contra el Estado, que me mata regulaciones y me mata impuestos. Es decir, el reclamo, sí, no tendría que ser regulen y persigan al que está en clandestino, sino que en realidad el reclamo debería ser bajame las regulaciones, porque en realidad lo que me está matando son los impuestos y son las regulaciones. No puede ser que el Estado se lleve 70% de lo que generamos. Somos esclavos, a ver si queda claro. No podemos tener 69.000 regulaciones. Es decir, lo que Milei, te pero contaba... no es un curso de economía Claro, ellos macro. no saben Yo cuáles lo que son te las digo, Está bien, pero, el sí, negocio de la pero los panadería hechos son es la eso. factura. Está ese bien, es pero el lo que te negocio. quiebra es eso. Miguel mencionaba el caso de esta empresa de chacinados que para pasar 7 cuadras de la provincia, de la capital a la provincia, necesita 23 permisos. Vos en lo que era la Alemania, de la Alemania comunista y la capitalista, cuando querías pasar de la capitalista a la comunista, necesitaba 4 permisos nada más para el mismo producto. Es decir, para entender la locura que es... Buenas noches, Gaveta. ¿Sabés que vino acá Martín Bustamante, un joven de 32 años que tiene un negocio en Palermo? Sí. Él publicó una carta que se viralizó. Dice, un comercio con un solo empleado en Palermo. Es buenísimo. Aporto al Sindicato de Comercio, a la Federación de Empleados de Comercio, al Instituto de Capacitación para el Comercio, el seguro de retiro obligatorio La Estrella. Cumple con la desinfección obligatoria con carísimas empresas habilitadas. Tiene reclamos pendientes de Sadaic porque pasa música en el local, de AADI, de Capif por la música que también pone, además de los trapitos de la calle, los grafitis que tienen que hacer limpiar las fachadas, y la gota que colmó el vaso y lo llevó a él a publicar esta carta diciendo que tenía que cerrar su comercio es que recibió una intimación de un abogado de gastronómicos reclamándole el pago de seguro de vida y sepelio al Fondo Convencional Obligatorio, contribución especial y caja solidaria y aportes a la obra social de su gremio. Bueno, y sigue la lista. Esto le pasa a un comerciante, seguramente a muchos de ustedes, que tiene un negocio con un solo empleado en Palermo. Es inviable, realmente. Pero Sí, por favor. déjame que te agregue algo. En realidad, la producción clandestina de pan es la respuesta racional a todo lo que está Claro. diciendo Débora. Al Es país inviable es que lo que tenemos. sucede cuando el Estado te atosiga. Porque además, fíjate una consecuencia de lo que son un Estado que tiene empleados de más. El Estado que tiene empleados de más, lo mejor sería decirle quédese en su casa y no haga nada. Como está en el Estado, ¿qué hace? Inventa regulaciones que en definitiva lo único que hacen es complicarle la vida al privado, al que trabaja. Insisto, si ese pobre tipo que leí la nota y yo incluso hablé con él, me contó toda la historia, es exactamente, incluso ponía unos quesitos y como tenía 2 quesitos para que la gente comiera, le pedían examen de bromatología. Era más que para reír, para llorar. A eso sumarle las tasas impositivas, Por los supuesto, ingresos brutos, es el IVA, las lo ganancias. ridículo de querer controlar todo, de querer intervenir en todo, y yo disiento con el señor en que estamos atrapados. Creo que hay una salida, pero la salida obviamente no es sencilla, pero definitivamente Miguel, la no se salida anima yo no permite... dije- no, pero- la Bueno, salida, pero el gobierno prometió- la salida exige que el Estado permita que el sector privado pueda nuevamente producir y se le baje esa presión, que insisto, esto va mucho más allá de cualquier ideología. Cuando Néstor Kirchner llegó al poder, el Estado era 22% del PBI. Cuando se fue Cristina Kirchner del poder, fue 44%. Así que en 12 años se duplicó el tamaño del Estado como proporción del PBI. Esa es la gran herencia que, Sí, bueno... no, pero no Exactamente. solo eso, Santiago, claro, pero no solo eso, Santiago. porque cuando Miguel hace esa cuenta, sí, también habría que poner la parte laboral y eso te lo lleva arriba del 50. Pero lo que quiero decir es que, pero eso es para lo que está en blanco. Cuando vos, para lo que está en el total, quiero decir, cuando vas al blanco estás en 70, es la presión fiscal verdadera. Vos sabés que con esa presión fiscal es con la que Suecia quebró a fines de los 80. Es decir, el estado de bienestar sueco, que tanto les gusta acá a los políticos porque ven la presión fiscal y se enamoran, ¿sí? Porque de eso muerden. ¿Sabés cuál es la verdad? Cuando el estado sueco tuvo esa presión fiscal, quebró y tuvo que hacer reforma de mercado y hoy tiene una presión fiscal por debajo del 40%, ¿sí? Y ahí están todos en blanco. Entonces lo que nosotros necesitamos es una drástica reducción del Estado y eso se hace bajando el gasto público. Y no es cierto que cuando vos tocas el gasto público tenga costo social. Lo que tenés que tocar son las partidas donde tienen interés en la corporación política. Y eso, sí, nosotros con Giacomini lo hemos explicado. O sea, hoy podrías No hacer es un solo ajuste la de 9 corporación puntos del política. PBI. Pero no se anima, Santiago, chico, María no se Julia, Bueno, ese es otro anima. problema. No, 19 puntos. No, del- no, no. No. 9. 9 puntos del PBI. ¿Cuáles son esos gastos de los que estás hablando? De la corporación política. A ver, te explico cuáles son. Eliminaríamos de cuajo los subsidios económicos, pero yendo a un esquema de tarifa racional, no como lo que hizo Aranguren. Lo otro que eliminemos de cuajo es
la obra pública yendo a un sistema a la chilena. Eliminamos de cuajo Bueno, pero las discúlpame, transferencias discrecionales a la En provincia. 2 días cae el gobierno. No, eso no es cierto. A ver, esos son 6 puntos del PBI. Y ¿sabes qué? Además tenés que poner en caja, ¿sí? Milei. El sistema previsional. Esos son Milei. 3 puntos más. En Sistema Chile un previsional lo chico vas a tiene que tener que estudiar cumplir. y si sus padres no tienen plata, Pero, a no ver, puede estudiar. pero estamos pero ¿dónde no toqué tomemos yo? modelos, Pero, perdona. pero es que yo no toqué ninguna partida social. No tomemos como válidos en su totalidad modelos que a lo mejor tienen falencias como las tenemos nosotros. ¿Sabes qué es lo saludable, Santiago, en este momento? Que estamos debatiendo carga impositiva. Lo está debatiendo la señora que vive, digamos, cerca de mi casa y lo están debatiendo profesionales. Nos estamos dando cuenta cuando vemos una factura de luz, que ahí sí coincido con vos, que la política en distintas provincias y en capital abreva de los costos fijos que pagamos, porque si no nos cortan la luz, para financiar situaciones que son non santas, superponen impuestos más impuestos. Entonces yo creo que nuestro país está camino a la sanidad en ese aspecto. Pero porque fíjate que hasta todas las hoy partidas nadie que yo había hablado de mencioné esto. no tiene costo directo sobre los más vulnerables de la sociedad. ¿Perdón? Es decir, justamente el programa que yo te acabo de describir no tiene ¿El de costo Chile? directo. Dijiste, no hablé de dijiste- Chile, hablé... A No, ver, yo te Las escuché cajas mencionar Chile. jubilatorias. No, No, a ver, no, pará. sí, de una, A ver, sí. lo que dije es, en el caso de la obra pública, eliminarla, ¿sí? E ir a un sistema de iniciativa privada a la chilena, ¿sí? Eso te permitiría ahorrarte casi 3 puntos del PBI también. ¿Por qué tiene que ser o esto o lo otro? Porque ¿sabes cuál es No el existe, problema, ¿no? Carolina? Sí. Es que, ¿sabes qué pasa? Cuando la plata pasa por las manos de los políticos ¿Y vos políticos qué querés tienen manos tener, un sistema porosas. totalitario sin política? Pero, Entonces, vamos, no, vamos que es que, vamos. a ¿sabés un lo que sistema- pasa? Yo no entiendo Todas cómo es las la vida acciones sin del Estado política. siempre son malas, ¿sí? Primero porque para financiarlo tenés que cobrar impuestos y eso es un acto violento. O sea, por eso se llaman impuestos. Porque si fueran Pero voluntarios, ¿cuál es el Estado que vos proponés, entonces? el más chico posible. Solo que haga seguridad y justicia, pero no lo puedes hacer de un día pero para el ese otro. Estado Entonces tenés Santiago, que no, hacerlo no, sí, sí, ordenadamente. hagamos en el tiempo. Milei, ministro de Economía, porque no es factible y vamos a estar ilusionándonos con una idea, decir, che, qué genio, qué loco de atar, y no salimos de ahí. Vayamos a lo concreto. Nosotros le pedimos ¿No te parece solución, concreto lo pero que acabo de Pero decir? vos no sos ministro, entonces vos tenés una idea que no la va a plasmar nadie. ¿Sabés por qué, Javier? Porque esto lo manejan los políticos. Y los políticos, cuando nosotros le pedimos que hagan el ajuste, que ordenen, no que le saquen un plan social a una persona, que ordenen, no te lo van a hacer porque necesitan esa guita infernal que manejan para seguir haciendo lo que hacen. Y para ¿Vos hacernos pensás- pobres. Y cada día más pobres. Pero por o sea, supuesto, y pero bueno, me pará. parece que tenemos Bueno, que reaccionar bueno, pero entonces. escuchame- Ellos se enriquecen y nosotros cada Pero vez más escuchame pobres. una cosa. Cada vez laburás más para ¿Sabés estar qué igual. dijeron los políticos ahora? Si recortamos el IVA en los impuestos tenemos 20.000 millones menos. Obvio Las que tienen provincias. 20.000 millones menos. El Se tema lo es, devuelven a la gente que lo genera. ¿qué Mirá hacen vos. con esos 20.000 millones? Porque si nosotros ajustamos solamente en nosotros, porque cuando teníamos los subsidios estos ridículos, también teníamos la carga más alta de impuestos a las ganancias, ingresos brutos, nos llevan el 50% del sueldo a todos los que estamos en situación legal. ¿Le vamos a pedir a los políticos que den algún tipo de solución? Porque Ahora, esto cómo se arregla, o subiendo impuestos que Pablo, no se puede, no se o puede. subsidiando que no se puede porque no podemos contraer un centavo más de deuda, o pidiéndole a los políticos que hagan una reforma de lo público verdadera. ¿Y cuándo Pero sucede? acá rajan a un ¿Cuándo- ñoqui y se cuándo para el sucede país. eso? Yo te voy a explicar cuándo sucede, cuando no tienen más remedio. Obvio, ¿Y claro. sabés lo que está pasando Sí, en el pero mundo? no más remedio, es una crisis. Permitime, Sí. Javier. Y vas a ver la Javier. pobreza en 60%, es una locura. Permitime un segundo. Lo que está pasando en el mundo, que hoy no se está discutiendo acá, es lo que está pasando con las tasas de interés, que obviamente está impulsando el dólar en el mundo, que hizo que el Banco Central, aparte de la cuestión de la venta del EVAX por parte de extranjeros, tuviera que vender 1.400 millones o 1.200 millones para mantener el tipo de cambio, es la variable que mira todo el planeta Tierra, es la tasa de interés de los Estados Unidos, porque cuando sube esa tasa, el dólar rinde más y se produce un imán hacia el dólar. Si se produce un imán hacia el dólar, a la Argentina se le va a dificultar endeudarse. Los políticos lo único que son grandes sobrevivientes. Con lo cual, cuando no tengan más remedio que hacer las cosas, las van a pero hacer. Sobreviven con la nuestra. Exacto, ese es el punto. Por favor, sí. Pará, ¿te cuando uno imaginás administra lo que laburan los otros, es muy fácil. Lo que estamos diciendo es que hay tanta presión impositiva ya y tan pocos resultados que uno dice, bueno, ¿hacia dónde estamos yendo? Por eso- Gustavo, por favor, sí. Sí, lo que pasa es que giramos todo el tiempo sobre lo mismo, ¿no? Y en realidad la solución es crecer y cómo crecemos. Porque la verdad es que estamos viendo cómo tapamos agujeros. Si tapamos el agujero sacando más, siguiendo cazando en la pecera. Digo, es muy fácil tirar la caña y aumentarnos los impuestos a nosotros. ¿Cómo crecemos? Me parece que esa es
el verdadero kit de la cuestión. Con menos Estado. Teniendo en Con cuenta, menos Estado. Bueno, Con menos esa Estado. es la explicación que dan ustedes. Digo, de otro lado escuchás otras explicaciones. Lo cierto... Pero ¿cómo reducís el Estado, Es que- Milei? Te acaba de paraliza explicar. el país. Yo te doy otra A ver, alternativa. a ver, un Yo te minuto. digo una cosa que Pará va a me pasar en el expliques, sí, a ver, 2019. Explícamelo vos, ¿cómo reducís el Estado? A ver. Pues no es fácil. A ver, Sí. no, claro que no es fácil, ¿sí? Y además vos tenés toda una estructura que está desequilibrada, con lo cual, digamos, es una locura cortar los planes sociales, es una locura echar los empleados públicos aun cuando sobren la mitad. ¿Está claro? Vos la única forma que podés hacer es bajar gastos que no tengan implicancia social directa. Y lo vuelvo a repetir. Eliminar de cuajo los subsidios económicos redefiniendo los contratos con el modelo que describí la semana pasada y que Aranguren usó otro. Eliminar de cuajo la obra pública yendo a un sistema de iniciativa privada para que la plata no pase por las manos de los políticos. Eliminar las transferencias discrecionales a las provincias. Esos son 6 puntos del PBI. Y poner en caja el sistema previsional. Eso te da 9 puntos del PBI. No hagas trampa. Explica qué quiere decir poner en caja el Claro, sistema yo te lo voy a No, el explicar. sistema previsional, Yo- claro que te yo digo. te lo voy a explicar. Hablemos Pará, verdadero, ok, porque déjame eso te lo digo. Déjame que te lo va a explique. ser- Pero déjame que yo se Perdón, lo digo. Un segundo, a los dos lo puedo atender, ¿eh? Sí, dale. Hablemos... Si querés batalla, Dale, 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 que batalla. estamos esperando. Si querés batalla, te vamos a presentar no tenés ningún problema. Dale, vamos a la provincial, vamos. Dale, que yo te contesto. Quiero ver qué Cuando vos batalla. decís atacar el problema previsional, explícalo. Yo te lo voy a Bien, explicar. bien, yo te Es pido. subir de la a edad uno, de a jubilatoria. uno. Yo Es- dije que los vos- atiendo los dos de a uno. No, mira, Pero dale. el tema es el siguiente. A Dale. ver, el sistema previsional argentino está quebrado y genera un déficit fiscal de 3 puntos del PBI creciente en el tiempo. Sí. Ese déficit se gestó por 2 delirios que hizo Cristina Fernández de Kirchner. bien. Fue duplicar jubilados sin que tuvieran aportes, ¿sí? Y además creó esa fórmula estúpida de ajuste que hizo que Muy bien, explotara... ¿qué harías? Bien, ¿Qué harías? ok. Lo primero que vos tenés que hacer, evidentemente, para corregir el efecto precio, es claramente modificar la fórmula. ¿Pero qué hizo el gobierno? Hizo esa reforma parcialmente y en lugar de utilizar ese dinero para capitalizar el sistema, que era lo que debía hacer, y volvía a los jubilados, y volvía al sistema, lo usó para financiar el populismo, ¿sí?, de la Evita Amarilla en la provincia de Buenos Aires. Ese es el primer punto, el socialismo ¿Quién es la cloacal. Evita Amarilla? No, le dio Vidal. le dio Ese Vidal. es el primer punto. Con lo cual la debería haber. Déjame Es decir, vos responder, fijate. déjame responder No, pero vos alguna. fijate que cuando son muy comprometidos socialmente, pero cuando se trata de la guita, es toda de ellos. Entonces, y obviamente, ¿sabes qué? Inexorablemente, como el sistema está quebrado, se lo tenés que decir a la gente y vas a tener que extender la edad jubilatoria. Sí. ¿Sabes por qué? Porque Argentina gasta en jubilaciones, en términos de PBI, lo mismo que Alemania. Y la población alemana es 40% Pero ahí más tenés vieja que la política, nuestra. ahí tenés que hacer Por eso política, yo ahí sabía, tenés un estaba parlamento haciendo que no te lo trampa. aprueba. Pero si al No es Parlamento fácil. no le importó tocarle la guita a los jubilados con tal de llevarle guita al socialismo cloacal de la Eso no provincia de Buenos pasa. Aires. Me Vamos. dejas- Yo te digo que esa va a ser la primera medida que va a ser Cambiemos y Gana en el 2019. Exactamente. Anótenlo porque el agujero fiscal sale por el lado previsional. Ese es el agujero negro porque es el 45%. ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Van a extender la edad jubilatoria. Van a aumentar la edad jubilatoria. Efectivamente, porque es cierto, además, tienen a un ver. agujero, infernal. además, Liliana, Cualquiera, permitime permíteme un minutito. No me dejan Es hablar. cierto lo que vos decís. Ahora, van a extender la edad jubilatoria como está pasando en todas partes del mundo, porque es un problema que incluso excede a la Argentina. En nuestro caso es más grave, porque ingresaron un montón de gente que no hizo aportes. Claro. Eso es una realidad. Pero Ahora, aparte los sistemas estos están quebrados de inicio. Sí, sí. A ver, yo, Pero, a ver, pará, si pero está ahora bien, que lo sí, interrumpí. No es Pero- cierto que esté quebrado con el el- sistema jubilatorio. ¿Cómo? No es cierto. Dale. No es cierto que esté quebrado el sistema Está jubilatorio. quebrado. Está No, quebrado. no es me río cierto. por Lo el que- debate, no por... No, no La es edad cierto. Lo que jubilatoria. dice Milei no es cierto. No, bueno, está bien. No está digamos. quebrado el sistema Bueno, jubilatorio. genera Dale déficit la fiscal plata del que el aire. sistema jubilatorio genera Genera- y los genera beneficios. déficit fiscal. Chiche, No, está Chiche, no totalmente es así. Atendelo a A ver, Chiche. Son ¿sabes muy poco- dónde, te digo ¿sabes más. dónde está el origen? Pará, te digo más. El sistema jubilatorio estadounidense está quebrado. El sistema Sí, el que jubilatorio estadounidense japonés no era está argentino. quebrado. No el era sistema argentino. jubilatorio argentino está recontra quebrado. Claro, lo es un quebraron problema, Dale la plata es que el un sistema problema genera. mundial. Pero no es cierto. No, Ah, pero bueno, bueno, ahora, tenés a ver, que hacer la no suma es y la cierto, resta. A ver, Santiago. Santiago, Sí, a ver, déjame dar una explicación de por qué los sistemas previsionales están quebrados. Originalmente los sistemas de reparto fueron diseñados por un señor que se llamaba Otto von Bismarck, ¿sí? Lo pronuncié mal, Bismarck. El punto es el siguiente. Les prometía jubilaciones a los 65 años y la expectativa de vida de la gente era 40 cuando lo hizo. Claro. Entonces, esos fondos,
¿sí? Que tenían que ser capitalizados, ¿sabés qué hicieron los políticos? Se lo afanaron. Esa es la realidad. Entonces, cuando afortunadamente la tecnología permitió extender la vida del ser humano y vivimos más y mejor, ¿sabés qué empezó a pasar? No estaba la plata para pagarles. Entonces los sistemas quebraron. Vos necesitas aproximadamente entre 3 y 4 aportantes por cada pasivo. Y en Argentina ese número, por ejemplo, es 1, y pico. Ese es el disparate que hizo Cristina. Tienen razón, pero en el medio hay gente, en el medio hay abuelos. Entonces, una cosa es la viabilidad. Es cierto que el sistema está quebrado, es cierto que hay menos cantidad de aportantes de que la debería haber, es cierto que la moratoria... Pero vos le tenés que decir la verdad a la gente, decirle está quebrado y decirle cómo se arregla. Un gobierno, un presidente que viene y lo primero que dice como única medida o como medida principal para arreglar el desequilibrio fiscal que tiene la Argentina es meterle la mano otra vez a los jubilados, pero si que fue son lo que personas, hicieron, que son no señores quisieron tocar mayores. ninguna partida política y se bancaron a la gente tirándole Javier, piedras, pero vos sabés que con eso tal es de no inviable. tocarla de Santiago, ellos. Porque si entendemos que la división de la sociedad Tranquilo. es entre los que nos rompemos el lomo laburando y generando riqueza y los Como parásitos los de la panaderos. política. Sí, esa es la acá verdadera como los discusión. panaderos. Cuando No, tuvieron que ir contra los jubilados, no les importó nada con tal de llevarse la guita a los políticos. A ver si lo comprendemos. Sí. No, estaba por preguntarte si los demás que estamos aquí podemos decir algo sobre estas cuestiones. Oiga, Gaveta, porque diga lo que quiera. Acá mire, el no, joven no, Martínez sí. de Oz, Sí, por favor. ¿El el joven estado qué? Es su mínimo, tema, es el su joven tema, sí, por Martínez favor. de Oz. No te equivoques, ese no era liberal. Ser liberal es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo. Estarías en un gobierno totalitario, con lo cual a mí no me vengas a correr con esa pavada. No, pero no te pases de Por favor, listo. Milei, pero se pasó Milei, de salame. Milei. Se pasó de Bueno. listo. Es muy Y no te pasional. da para pasarte conmigo porque te estropeo. Con respeto, Digamos, con respeto. sí, pero digo, la edad no le permite Con respeto. decir semejante barbaridad. Con respeto, ¿Cómo me va a Milei. acusar de lo que me acusó? Con respeto. O sea, encima es ignorante, porque encima no sabe. Digo, porque Martínez Dios hizo un programa gradualista, ¿sí? Y eso seguro que no lo sabe. Y seguro que lo acusa de liberal cuando no lo era. Entonces, yo no voy a permitir que me diga semejante barbaridad este hombre. ¿Te podés calmar? Sí, pero es un desubicado, es un maleducado. ¿Cómo me va a decir semejante cosa? Pero déjalo que hable, por lo Calma. menos. Sí, calmate. Pero bueno, si me agrede, yo lo voy a agredir. ¿Por qué me tengo que aguantar Por que me favor, agreda, por digamos, favor. una persona que carece de conocimiento de economía? Por favor. Decime una cosa, Getón. Getón, pero... Vos me amenazaste físicamente. No te amenacé físicamente. ¿No? Digamos, en el debate te ni estoy se diciendo. te ocurra, porque a pesar de la edad que tengo, te puedo partir la naricita. No, dale, viejo acabado. Por favor, Dale. por favor, con respeto. Es un desubicado. Con respeto. El primero que faltó el respeto fue él, Con respeto, Santiago. con respeto. ¿Cómo me va? Pero Por ¿cómo favor. me va a asociar con la dictadura? Bueno. Tenía 6 ¿Podemos años en la terminar acá? dictadura, ¿Podemos yo terminar acá? 5. Por favor, no quiero que grite más, mire, por favor, sí. Yo creo que, de vuelta, la discusión de tarifas hay que ir siempre sobre el inicio. El desfasaje que se había acumulado era de 15-1. No había pasado nunca en la historia argentina. Generaba un déficit fiscal de 4,5 puntos del PBI. Se financiaba con emisión monetaria que generaba inflación, golpeaba sobre los sectores más vulnerables de la Argentina y además entorpecía el funcionamiento del sistema económico. Con lo cual lo tenías que arreglar sí o sí. De vuelta, el problema es el cómo. ¿Qué es lo que hizo Aranguren? Fue directamente y le pegó solamente al precio. Y eso es un error. El contrato tiene varias cuestiones que hacen al valor de la compañía. Vos podrías haber modificado el plan de inversiones, podrías haber modificado el plazo de concesión, podrías haber modificado el management fee, o sea, lo que te llevas por gerenciar la empresa, podías modificar cuánta deuda tomar, si darle garantías del Estado contra las nuevas inversiones. Fíjate eso, nosotros que proponíamos eliminarlo de cuajo en el momento inicial, el salto de las tarifas originalmente y eliminando los subsidios completamente era 100%. En el caso de cómo lo hizo Aranguren, redujo solamente 1/3, haciéndola saltar 400%. Es decir, se hizo mal. Es decir, el gobierno tiene que tomar nota que lo hizo mal y lo tiene que rehacer. Fueron los 120.000 millones que pagó el sector privado en subsidios en los últimos 10 años. A ver, digamos, los subsidios, o sea, los principales beneficiarios era además la zona del AMBA, o sea, con lo cual hacías la de Robbing, o sea, los castigabas a los más pobres y le dabas a los que más tenían. Pero el problema no es solamente eso, digamos, si querés esa parte. Cuando vos distorsionaste la señal de precios, la gente invirtió acorde a esa señal de precios. Entonces, si vos se la modificás muy abruptamente,
El problema es que los mandás a la quiebra, lo estás viendo ahora, recién tenías ahí los panaderos, o sea, así tenés un montón de sector, hoy no pueden producir. Si el gobierno no toma nota de esto, de que tiene que, no estoy diciendo volver al disparate del kirchnerismo, pero por lo menos rever el contrato completamente. Un minuto, sí. Sí, lo único que a mí me parece que el único problema que hay no es la frazada corta, que ese es un problema que hay y que sigue. El tema también es que durante 15 años se incumplieron contratos. Se incumplieron contratos que generaron además juicios que en este momento tienen contra de la Argentina. Entonces el gobierno al mismo tiempo tiene que, Macri cuando asume, se compromete con las empresas Los levantaron, a me parece. garantizarla Con la modificación Por eso, de la tarifa. claro, los pero ¿por qué lo levantaron? levantaron? Lo levantan justamente a cambio de que se actualicen las tarifas. Entonces, si el gobierno Cambian incumple eso, con claro. ese compromiso de actualizar las tarifas, los juicios vuelven. Y entonces, ¿qué imagen tiene Argentina ante el mundo para las inversiones que supuestamente quiere traer el gobierno? Pero Caro, está Pero fantástico. no, el tema es el bueno. peso Pero del costo. es un punto Tenemos un fundamental. país dividido en La dos. seguridad Lo jurídica. privado y lo Por público. supuesto, Si que es creen que lo fundamental. privado puede pagar absolutamente todo, que somos nosotros los que pagamos impuestos y los que nos inventan un Siempre paga impuesto el nuevo privado. cada 2 minutos y no nos bajan nada, porque es verso eso. Es verso porque te bajan un punto de acá y te suben de allá. Cuando estábamos subsidiados nos castigaron, pero hasta la manija no se movía el mínimo no imponible en un país que tenía más de 30% de inflación por año. Entonces tenemos que definir, porque tenemos un país desbalanceado. Al privado lo ahorcamos. No nos pueden inventar un impuesto más a ninguno de nosotros porque Estamos todos nadie de puede acuerdo. garpar nada más. Estamos todos de acuerdo, Nada Pablo. más, porque dejamos de consumir. Lo público sigue. Cada vez más ministerios, cada vez más empleados públicos. Tenemos un descontrol total de los planes. Ayer vino el titular del Polo Obrero. No tienen ni idea cuántos planes reciben, no sabemos si hay una capacitación. Hay un desorden en los municipios absoluto. Tenemos, ¿saben la cantidad de subsidios que no hay solamente para la energía? La cantidad de cosas que están subsidiadas en la Argentina al recontra, Pepe. Sí, ¿Saben? Es insólito. A ver, 3 puntos. El primero, creo que hubo una diputada, Graciela Camaño, que para mí dio en la tecla de toda esta problemática. Dijo, hay que adecuar las subas de las tarifas a lo que la gente puede pagar. ¿Cómo? Bueno, ese es trabajo de la política. El segundo punto, los servicios públicos no son todos iguales. La luz y el gas no es lo mismo que el agua. El agua es un derecho humano. Ahora, ¿me podés explicar a mí por qué una empresa privada de agua cobra tarifa que te llega en el recibo individualmente si vos tenés a lo mejor una cochera que no tiene un pico de agua? Ahora, me gustaría darle... Espera, que me El falta agua que es un me- derecho y te humano, lo es una cobra afirmación por metro que cuadrado suena de muy que mal, del servicio que no muy da. peligrosa es. El agua A ver, fue- ¿por qué es peligroso? Es porque empezamos con los derechos y la gente empieza a asociar que es gratis. El problema con la Argentina es que todo No, es no. gratuito. Cuando te Ahora hablo de un el derecho gobierno, es que todos tienen permítame, derecho a ahora el recibirlo. gobierno de la ciudad tenía una idea que es regalar lamparitas LED, que las den al costo. Eso es un Pero negocio, terminemos, Cristiano, vos sabés que es un bueno, negocio pero eso de las lamparitas LED. terminemos con Para regalar algunos es un nada. negocio. La palabra gratuita habría que tacharla del diccionario. Perdóname, los Gratuito derechos quiere humanos no decir se que regalan, otro lo se está tienen. pagando. Se Pero cobra. Está bien, pues pero sí los que derechos yo alguien los sé tiene que que pagar, pagar. cobrar. Decir que El el agua- problema es que alguien lo Gritemos, tiene que señores, no gritemos, Permitime, El problema es que sí. alguien lo Me tiene que gustaría pagar. mencionar un dato. Perdón, Pero decir que el El agua es un tercer derecho punto. humano es casi como la Constitución de Venezuela, tenemos derecho a ser felices. Ser feliz es Perdón, un derecho. yo te puedo Está decir tan algo, cerca es que tan me suena básico, realmente realmente muy muy mal. El agua es un derecho humano. Pero El agua te no lo guste o no puede te negar. guste, viste, andar a Naciones Unidas, léelo, el agua es un derecho humano. Bueno, no importa, Entonces no voy a en debatir África no hay eso, porque derechos la- humanos. Esos derechos no tienen ninguna vigencia. Por ¿Qué favor. quiere decir? Y derechos en humanos? África no hay mucho. Pero es que el derecho alguien lo Por tiene favor, que pagar. señora, sí. Bueno.